Bueno, señores, son las 9:44. Marilena. Gracias, Julio. Hoy tenía pensado tratar varios temas, pero debido al tiempo, por esa interesante y amplia entrevista con el señor Hipólito Mejía, expresidente de la República, así es que fue muy interesante todo lo que dijo. A mí se me hizo un nudo en la garganta también con la pregunta de Melton, cuando se refirió al suicidio del presidente Antonio Guzmán, porque él se sintió afectado. Se vio muy sincero y ahí explicó que don Antonio había sido como un padre para él. Muy interesante, y creo que si algo lo caracteriza es la sinceridad y espontaneidad. No, además su lenguaje corporal ante cada respuesta, y más en el caso de lo que fueron sus ejecutorias como presidente y esta anécdota del caso del expresidente Guzmán, leerle el cuerpo ya te decía. Ahora, Marilena, yo creo, con todo el respeto a Hipólito, porque hay que respetar lo que él dijo, pero ni siquiera percepción, la información que tenemos desde esa época era que dentro del mismo PRD, todos esos rumores de que el nuevo gobierno que venía ya de Jorge Blanco, del doctor Jorge Blanco, lo vamos a meter preso, se robaron todo, y todo eso fue lo que motivó la depresión, como bien lo explicó Hipólito, aunque Hipólito dice que no, que él era depresivo, no. Y tú le decías, pero sí, ¿cuál fue la causa? Es que parece ser que todos esos comentarios que hacía el nuevo gobierno del PRD, que se sabía que iba a subir, porque el doctor Jorge Blanco tenía toda la simpatía para subir, fue lo que provocó, eso es lo que entendíamos, el suicidio del doctor. Es la percepción que se tiene. Antonio. Como periodistas, tú y yo andábamos buscando una información así, pero yo lo entiendo a él. Claro. Él dirá, eso está dentro del terreno de la especulación, yo no me voy a meter en eso con el partido. O sea, que uno entiende esa respuesta. Y yo precisamente de una respuesta quiero hablar de la carta que envió la magistrada, la jueza Miriam Germán, sobre las disculpas, hay que ponerle comillas, del procurador. ¿Qué dice la magistrada Miriam Germán? Dice, bueno, bien que se haya inhibido, bien que se disculpe, pero dice, no puedo aceptar unas disculpas porque él insiste en el procedimiento que provocaron el procedimiento que provocó esa excusa. Dice, las violaciones, por ejemplo, al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura no admiten disculpas. Y decía que si yo puedo ser cuestionada, sí, pero esa no era la vía idónea. Él sabe cómo lo tiene que hacer. También decía, por ejemplo, en cuanto a las cartas anónimas, ella decía, ¿cómo? Anónimas. Y hay alguna persona, aparte del procurador y aparte de Bolívar Sánchez, hay otras personas que tengan tantos recursos para seguir a una persona por lugares tan diferentes. Y yo creo que en ese sentido ella tiene mucha razón. Esto lo tengo que leer porque el procurador decía que no quería ofenderla ni como mujer, ni como madre, que hacía esos cuestionamientos a la jueza. Pues sí, la ofendió mucho. Con relación a lo que decía el procurador de su hijo, dice Miriam Germán que fue un agravio terrible escuchar en tono despectivo que se me reclamaba sobre el patrimonio de mi hijo con capacidades diferenciadas, el cual es interdicto y que nunca ha trabajado. Muy doloroso. Estas acusaciones, agrega la magistrada, fueron hechas sin siquiera tomarse la molestia de indagar quién era el padre de mi hijo y cuál fue el monto heredado en la sucesión de él y de su hermana. Y también se refiere al aspecto de que el procurador y Bolívar Sánchez la pusieron en riesgo a revelar datos importantes de su vida privada en televisión. Dice, creo que el procurador ni su subalterno, el señor Bolívar Sánchez, alcanzan a comprender en la posición de riesgo que me colocaron, tanto a mí como a mi familia, al revelar informaciones personales sobre mi domicilio, mi número de celular, los lugares que frecuento en televisión nacional. Esos dos señores, con sus actuaciones ligeras, pusieron en peligro mi seguridad, la de mis hijos
y la de un nieto. Yo les exhorto a que lean de manera íntegra esa respuesta de la magistrada Miriam Germán, porque es una pieza digna de analizar y conocerla en detalle. Entonces, con relación a esto, ustedes saben que amplios sectores han pedido la destitución del procurador, Jean Alain Rodríguez, que por cierto resulta muy jocoso como lo están escribiendo, ¿no? Tal cual y se pronuncia, Jean Alain, no como se escribe correctamente. Entonces, en mi posición como periodista, trato de ponerme en los zapatos de otro. Todo el que tiene que lidiar con un grupo de personas sabe que no es tan fácil decir que destituyan a fulano, que quiten a fulano. No, cada persona ejerce una función más allá de lo que los demás ven, y eso hay que entenderlo. Por eso yo me mido mucho antes de decir, señor presidente, hay que destituir a fulano. Eso uno lo reserva para casos muy especiales. Por otro lado, uno sabe que partidos y políticos, para llegar al poder y para mantenerse en el poder, necesitan del apoyo de muchos sectores. Y esto genera compromisos, agradecimientos, y en situaciones como esta se toma en cuenta. Y eso uno lo puede entender. Lo que uno no puede entender, como una persona del nivel del presidente de Danilo Medina permite que desacertadas actuaciones como las del procurador Jean Alain Rodríguez afecten su imagen, afecten su trayectoria, porque eso es lo que está pasando. Si el procurador hizo eso en principio, por montos propios, bueno, no lo podía ver así, este es el procurador, pero ahí estaba presidiendo el Consejo el presidente de la República, guardó silencio. Cuando habló era solamente para decirle a la magistrada, usted puede reservarse la respuesta, no está obligada a hablar, pero en ningún momento dijo que se estaba violando el reglamento, ni mucho menos. Transcurridos los días, ni ha habido una posición oficial del Consejo Nacional de la Magistratura, ni tampoco del presidente. Entonces es importante que le hagan saber al primer mandatario la percepción que tiene mucha gente. Yo no estoy diciendo que es correcta, pero es amplia. ¿Y cuál es la percepción? Que realmente hubo una violación a los reglamentos por el tema del anonimato y por el tema de no haberse presentado en los plazos establecidos esos cuestionamientos para que la persona cuestionada pudiese elaborar su defensa. Entonces es bueno que el presidente sepa que lo que estamos viendo es que tenemos como procurador a un hombre que se sitúa por encima de la ley, y eso da terror. Ese terror que generan las dictaduras, eso da terror. ¿Ustedes saben por qué? Porque en cualquier momento, por cualquier cosa, y por lo que uno ha visto en estas últimas 2 semanas, 10 días, algo así, el procurador podría generar un caso, un expediente, en base a situaciones anónimas, a cartas anónimas, pero además violando leyes, normas, reglamentos, procedimientos, y él no lo ve así, y él lo puede ver así, lo puede hacer, y su jefe se queda cruzado de brazos. Entonces finalizo, Amaury, diciendo que aunque yo no soy muy dada a pedir lo que mucha gente está pidiendo, que destituyan este funcionario, yo creo que debe quedar claro si el presidente Danilo Medina apoya esto o no, y si el presidente cambió. Porque hasta ahora la imagen que uno tiene del presidente es su apego a Constitución, leyes y normas. Así lo hizo con aquella famosa sentencia del Tribunal Constitucional, cuando le llevaron descendientes de haitianos a Palacio, que estaban siendo afectados por esa sentencia, y él decía, aquí tenemos un tema humano que hay que enfrentar, pero siempre con respeto a los fallos de las altas cortes, a la Constitución, a Maurice y a las leyes.